Pues buenos días a todos. Teníamos pendientes este tema de terapia de anticoagulación y antifibrinolítica. Para empezar, ya lo hemos repetido en muchas ocasiones en las clases de que pues todos tenemos de alguna manera u otra una balanza interna entre hemorragia y trombosis. El sistema sanguíneo, específicamente de anticoagulación y coagulación, tiene potentes elementos naturales que te permiten estar tratando todo el tiempo de coagular, pero al mismo tiempo tiene procesos que hacen que la sangre se mantenga líquida. Y de hecho la sangre todo el tiempo quiere volverse sólida y el cuerpo, específicamente la sangre, gasta cantidades ridículas de energía en mantener a la sangre líquida por medio de anticoagulantes naturales y hay procoagulantes naturales. Se acordarán ya cuando vimos los temas de tiempos de coagulación, de la cascada de coagulación, en la cual todos los factores eran elementos que intentaban hacerse sólidos, la sangre sólida, pero a la vez habían anticoagulantes naturales como la proteína C, como la proteína S, como la antitombrina 3, que hacen que la sangre se mantenga líquida permanentemente. Y todos tenemos una balanza en el cual tenemos que buscar cierto equilibrio y naturalmente hay ciertas condiciones secundarias y ciertas patologías intrínsecas de la sangre que hacen que tengamos una tendencia o a trombosarnos o a sangrar. Y de hecho, en general, si fueras un paciente, la gran mayoría de los pacientes cuando empiecen ustedes su práctica clínica van a darse cuenta de que los pacientes, y no solo los pacientes, los demás médicos, hay un bagaje cultural muy importante de temor hacia el sangrado, porque sangrar de alguna manera u otra siempre es asociado a algún mal pronóstico cuando en realidad no necesariamente es así. Y el sangrado, pues en general tiene síntomas insidiosos. Podemos darnos cuenta de que alguien está sangrando porque la anemia se hace evidente. Tenemos que investigar en coagulopatía si está perdiendo tubo digestivo, por vía urinaria, por útero, por ciertas dermatopatologías, patologías psiquiátricas. O sea, en general hay un montón de enfermedades que pueden hacer que el paciente esté perdiendo sangre por algún sitio. Y en general es fácil de diagnosticar y fácil de tratar porque corrigiendo la causa del sangrado, se corrige la anemia y todas las complicaciones. Es algo que se resuelve rápido y fácil. Mientras que la trombosis, es decir, coagularse, produce síntomas agudos y desafortunadamente hay que sentarte a pensar a ver si hay una trombosis que fue provocada por algo. Si no fue provocada, ¿será que el paciente tenga un problema de coagulación? Hay que sentarnos a pensar en las comorbilidades porque los pacientes con sobrepeso, obesidad, trombosis, se tiene más riesgo de trombosis y pues en general la trombosis es difícil de diagnosticar, difícil de tratar. Y de hecho, cuando un paciente sangra, pues el paciente va a estar angustiado, hay que buscar la causa, tienes que tratar la anemia y en general los sangrados se asocian a diagnósticos favorables. Y la realidad es que el sangrado se resuelve más fácil, la mejoría es inmediata y el paciente está feliz. Mientras que pues el único que se estresa cuando alguien se trombosa pues es el hematólogo y hay que buscar la causa y la realidad es que una trombosis provocada o no provocada es enfrentarnos a diagnósticos poco conocidos o desfavorables, ya que la trombosis al no resolverse fácil hay cierto abandono terapéutico entre los médicos y los familiares que cuando alguien ya se infartó, ya se veció, ya tuvo una embolia, ya tuvo un evento trombótico, ya la gente lo ve como que ching, ya no hay nada que hacer por esa persona, ¿no? Y por lo tanto suele tener secuelas importantes y tener diagnósticos desfavorables. Y en la relación médico-paciente van a acordarse de mí cuando vean estas situaciones muy particular en las cuales la gente no quiere operar a los pacientes porque sus plaquetas están bajas, cuando en realidad están bajas pero a un nivel pues ínfimo. Hay algunas personas, incluyendo suele mucho, esto yo lo suelo ver mucho en el tema de cirugía plástica, de que no sé, a una paciente le van a hacer una rinoplastía, que es una cirugía menor, y les dicen no te opero hasta que tengas 14 de hemoglobina y 150.000 plaquetas, cuando en realidad 14 de hemoglobina es un parámetro alto para una persona de ciertas características. En general hay desconocimiento total del uso de los tiempos de coagulación, acuérdense del testigo que casi nadie lo hace. Hay terror de los pacientes a entrar a quirófano y no salir vivo por el tema de una hemorragia. Mientras que el riesgo de trombosis, pues las cirugías de alto riesgo trombótico, acuérdense muy bien que son las de ortopedia y las de cirugía plástica. Por lo tanto, hay escalas validadas de decir si yo voy a operar a un paciente, aunque yo haya cortado piel, aunque yo haya modificado las estructuras del paciente, si es una cirugía de ortopedia o de cirugía plástica, suele recomendarse de rutina utilizar anticoagulantes por el alto riesgo de tener una trombosis postquirúrgica. Pero
frecuentemente nos encontramos con un tope, tanto del paciente como de otros médicos, de que cómo, o sea, lo vamos a anticoagular, pero si acaba de entrar a cirugía, y si sangro y me muero por el sangrado. Y pues en este punto nos tenemos que poner un poquito filosóficos en el sentido de que, bueno, ¿qué preferimos en este punto? ¿Una trombosis o un sangrado? ¿Y por qué? Porque afortunadamente el sangrado se ve, el sangrado nos damos cuenta y eso se puede detener. Y pues a modo de broma siempre decimos los hematólogos que cuando a veces nos llaman porque un paciente después de una cirugía no deja de sangrar, a veces nos piden de, oye, haz un diagnóstico de alguna deficiencia de un factor o algo por el estilo, y de manera de broma decimos que la deficiencia de factor más frecuente después de una cirugía es el factor 14, es decir, el cirujano. O sea, ¿qué quiero decir con esta tontería? Que si un paciente está sangrando posterior a una cirugía, la causa número uno de hemorragia es algún detalle con el paciente, con la técnica quirúrgica, y no un problema de coagulación. Acuérdense que los problemas de coagulación son relativamente raros. Y pues bueno, en este punto ustedes me pueden preguntar, bueno doctor, ¿y cómo sabemos el riesgo de esta balanza? ¿Cómo sé quién tiene más riesgo que beneficio de sangrar? ¿Cómo sé que alguien tiene más riesgo o beneficio de correr el riesgo de que se trombose? Y pues les dejo aquí muchísimas escalas que ustedes pueden investigar en MDCalc, en internet o en cualquier página, en los cuales precisamente se sacan scores para saber qué tan probable puede ser que un paciente sangre o qué tan probable puede ser que un paciente se trombose. Y en general los parámetros que estas escalas buscan es la edad, el estado funcional, la movilidad del paciente, si tiene un cáncer activo, si está inmóvil mucho tiempo, si utiliza ciertos medicamentos, si tiene antecedentes de EBC, de infarto, de sangrado previo. Y en función de estas escalas te puede determinar si tiene el paciente un bajo o un alto riesgo de trombosarse o de sangrar. Y cuando haces estas escalas, en la calculadora te dice tromboprofilaxis recomendada, tromboprofilaxis no recomendada. Entonces échenle un ojo para que se acostumbren a estas escalas. No se las voy a preguntar ni nada, pero sí quiero que las conozcan. Y pues teniendo en cuenta el tema de la cascada de coagulación o del nuevo modelo de la coagulación, acuérdense que todos los factores que están en negro y en azul en esta pantalla son factores que están intentando todo el tiempo hacer la sangre volverse sólida. Y todo lo que está en rojo son factores anticoagulantes naturales que tienen la finalidad de evitar que la sangre se vuelva sólida, y precisamente tenemos la opción de alterar este proceso enzimático y hacer que la sangre pueda coagularse más o coagularse menos, que es el motivo de esta clase. Y los anticoagulantes orales tienen la finalidad de utilizarse, al ser pastillas, tabletas al final de cuentas, utilizarse en el contexto de un paciente ambulatorio. La gran ventaja de estos medicamentos es que tienen una vida media, valga la redundancia, media, y lo más importante de todo es que son reversibles. ¿Y a qué medicamentos yo me refiero? A los que interfieren con el metabolismo de la vitamina K, a los inhibidores directos de la trombina y a los inhibidores del factor 10, que si nos ubicamos en la cascada de coagulación podemos tener, recuerden que los factores 2, 7, 9 y 10 son dependientes de la vitamina K, y por lo tanto si yo bloqueo el metabolismo de la vitamina K va a reducirse el nivel de estos factores 2, 7, 9, 10, y por lo tanto el paciente va a tener una tendencia hemorrágica a propósito con el medicamento. Mientras que los inhibidores directos de la trombina y los inhibidores directos del factor 10 pues trabajan en la vía común, bloqueando directamente a estos factores. Pero vean cómo los medicamentos insignia aquí, los antagonistas de la vitamina K es el acenocumarina y la warfarina, los inhibidores de la trombina, dabigatran con T, acuérdense de trombina, dabigatran, y los inhibidores de factor 10 tienen una X en el nombre, rivaroxaban, que es el Xarelto, y apixaban, que es el Eliquis, que son medicamentos que son cómodos porque son vía oral. Sin embargo, en este sentido, los antagonistas de la vitamina K son anticoagulantes muy potentes, que la gran ventaja es el bajo costo, que literalmente cuesta menos de 100 pesos una caja de estos medicamentos. Son reversibles con vitamina K. ¿Por qué? Porque si es un antagonista de vitamina K y bloquea la vitamina K, pues si le pongo vitamina K voy a corregir el problema, ¿no? Y también es reversible con qué. Si la vitamina K está inhibida y tengo poco factor de coagulación 2, 7, 9, 10, acuérdense, como vimos en la clase de medicina transfusional, que si los pacientes tienen el déficit de algún factor, se lo puedo poner como con plasma. Entonces es reversible esto con vitamina K, con plasma, o con el Octapro, con el complejo protomínico, que es la cajita naranja que sale en la clase, que es el factor de coagulación activo.
El gran problema de estos medicamentos es que tienes que monitorearlos y hacer ajustes frecuentes para mantener el INR. El INR es un parámetro de los tiempos de coagulación que es la sigla de International Normalized Ratio, un radio internacional normalizado, en el cual es un cociente entre el tiempo que tarda coagular un paciente con un testigo, e idealmente nosotros tendríamos que mantener al paciente con un INR entre 2 y 3.5. ¿Qué significa? Que si yo te estoy dando estos anticoagulantes, tengo que hacer que tu sangre esté como que diluida al doble, al triple, para considerar que estoy haciendo un efecto terapéutico beneficioso en ti. El gran problema de esto es que tiene muchas interacciones medicamentos y, grábense esto muy bien, los antagonistas de vitamina K se utilizan para anticoagulación en pacientes con cardiopatías, es decir, si un paciente tiene fibrilación auricular secundaria a una válvula dañada del corazón, si un paciente tiene una válvula protésica que el cardiólogo se lo habrá puesto por el tema de que tenía estenosis aórtica, estenosis mitral o cualquier insuficiencia valvular, todos los pacientes que tengan arritmias, todos los pacientes que tengan problemas en las válvulas del corazón, tienen indicación de antagonistas de la vitamina K. No sirven los otros anticoagulantes. Y el otro diagnóstico que es muy importante es el síndrome antifosfolípidos. Pregunta de examen: ¿cuáles son las indicaciones de los antagonistas de vitamina K? Problemas de corazón que tengan que ver con fibrilación auricular, con válvulas cardíacas y síndrome antifosfolípidos, ya que estos medicamentos no son útiles para tratar trombosis de arterias venas. ¿A qué me refiero? Que si tú tienes un paciente infartado, un paciente que se trombosó una arteria, una vena en las piernas, en el pulmón, estos medicamentos no tienen utilidad en estos casos. ¿Ok? Solo tienen utilidad en problemas cardíacos, mientras que los inhibidores de la trombina y del factor 10, como el dabigatran y el rivaroxaban, son medicamentos costosos. Una caja de 30 pastillas te costará no menos de 2,000 y tantos pesos, pero la enorme ventaja es que no requieren monitoreo. ¿Por qué? Porque una dosis fija de estos medicamentos no alteran el proceso de coagulación suficiente como para tener que estarte tomando laboratorios a cada rato. Estos medicamentos son reversibles con ciertos medicamentos muy costosos y muy caros, que ni siquiera los tenemos en México y ni me acuerdo cómo se llaman, que son anticuerpos que bloquean el efecto del medicamento. Pero acuérdense muy bien que si yo estoy inhibiendo la trombina, estoy inhibiendo al factor 10, y yo tengo una urgencia de que el paciente tiene que pasar a quirófano y me tomé mi anticoagulante, ¿cómo repongo yo la deficiencia de factor 10 y de trombina? Con plasma, con complejo protrombínico. Acuérdense, en hematología es muy sencillo. Si ya le falta o yo se lo bloqueé, pónselo. ¿En dónde está lo que le tengo que poner? En el plasma, en los medicamentos. Y muy importante, doctor, si yo tengo un paciente con un problema cardíaco, una válvula con fibrilación auricular, ¿le puedo dar estos medicamentos para no tener que estarlo monitoreando a cada rato? La respuesta es no. Se hicieron estudios muy grandes y muy serios, entre los cuales se comparó en pacientes que tenían problemas cardíacos tomando estos dos medicamentos, y las tasas de retrombosis y de comorbilidades fue inaceptable en estos medicamentos de aquí abajo. Problemas cardíacos, no se olviden, vitamina K, antagonistas de la vitamina K. Y el problema es que si tú tomas cierta cantidad de estos medicamentos y le das mucha dosis al paciente, puedes incrementar el INR y hacer que el paciente sangre. Si yo tengo al paciente y le doy poquita dosis, puedo hacer que el INR esté debajo de ese rango terapéutico que yo necesito de 2 a 3, y puedo correr el riesgo de que se trombose. Y por lo tanto es necesario estarlo midiendo a cada rato con un problema que se llama el INR, que es lo que les comentaba, que en general, chicos, es un piquetito que se hace a nivel del brazo. O sea, es un piquetito de sangre periférica. La gran mayoría de los laboratorios así lo hacen. Pero recientemente en Costco venden este aparatito que es idéntico para medir como la glucosa. Nada más que el aparato y las tiras reactivas sirven para medir el INR del paciente. Porque siempre tener un paciente con anticoagulantes de tipo inhibidor de vitamina K es un relajo, porque el paciente hasta se harta con el tema de que tengo que estarme picando el brazo varias veces por semana para saber qué tan bien anticoagulado estoy. Pero con esta maravilla que se llama CoaguCheck, que cuesta aproximadamente 19, 20 mil pesos, y la cajita de tiras reactivas como 3 mil pesos para el mes, pues te puedes hacer un piquetito en el dedo y con eso conocer qué tan bien anticoagulado estás. Pues es una maravilla y lo tratamos de usar siempre con los pacientes.
Las indicaciones de los inhibidores de vitamina K, como les decía, problemas cardíacos y síndrome antifosfolípidos. Y los anticoagulantes directos, como los de trombina y de factor 10, dabigatran, rivaroxaban, apixaban, estos sí tienen utilidad con las trombosis de arterias y venas. Por lo tanto, si yo les pregunto, paciente de tantos años que tiene un problema cardíaco que requiere anticoagulación, la respuesta siempre va a ser inhibidores de la vitamina K. Mientras que si yo les pongo a un paciente con anticoagulantes directos, la indicación seguramente va a ser una trombosis venosa profunda, una trombosis pulmonar, se le trombose una arteria, una vena en cualquier parte del cuerpo. El gran problema de este tipo de cosas es que los medicamentos tanto inhibidores de vitamina K como los anticoagulantes directos tienen un riesgo de sangrado si tú sobreanticoagulas al paciente, y hay que tener mucho cuidado con eso por el tema de que el usar un anticoagulante pues obviamente tiene riesgos de una hemorragia. Eso es algo muy importante de aclararlo a los pacientes siempre. Y miren cómo hay un detalle, que los inhibidores de vitamina K no solo tienen producción para factores 2, 7, 9 y 10, sino que también es dependiente de la vitamina K la proteína C y la proteína S. Entonces, ¿qué pasa cuando yo le doy a un paciente una pastilla por primera vez de vitamina K? Pues existe, o sea, un inhibidor de la vitamina K, pues la proteína C y S, al vivir únicamente 4 horas en la sangre, se ve inhibida, desaparece la proteína C y S, y esto hace que durante un par de horas, mientras empieza a disminuir los niveles de los factores 2, 7, 9 y 10, el paciente se quede sin proteína C y S, pero sí tenga factores 2, 7, 9 y 10. Y por lo tanto hay un pequeño riesgo de trombosis con los inhibidores de vitamina K, porque bloquean también a los anticoagulantes naturales del cuerpo. Y ocurre esto, necrosis cutánea. Es algo bastante grave de ver, pero es un efecto adverso importante. Las contraindicaciones de estos medicamentos, tanto para los inhibidores de vitamina K como para los anticoagulantes directos, la falla hepática es una contraindicación absoluta. Tener sangrado activo, lesiones vasculares de riesgo como un aneurisma abdominal, hipertensión severa, un riesgo alto de caídas, insuficiencia renal, embarazo y lactancia. Entonces, grábense esto muy bien, porque les puedo poner casos clínicos poniendo que, en pocas palabras, acuérdense de esto, chicos. Si el paciente está con insuficiencia hepática, renal, o está embarazada o dando lactancia, no puede tomar pastillas de anticoagulantes. Acuérdense, solo hay dos tipos de anticoagulantes en pastillas, que son los inhibidores de la trombina, del factor 10, y los inhibidores de vitamina K. Si el anticoagulante es pastilla, o sea, estos tres tipos de medicamentos, no lo pueden tomar los pacientes con problemas hepáticos, renales, embarazadas y lactantes. Eso es lo que necesito que se graben muy muy bien. Y este tipo de mnemotecnias son las cosas que pueden empeorar o mejorar el nivel de los inhibidores de la vitamina K. Los inhibidores de la vitamina K son inducidos y metabolizados en el citocromo P450 del hígado, y miren cómo los pacientes que tienen un uso de alcohol crónico toman hierba de San Juan, fenitoína, fenobarbital, nevirapina, rifampicina, griseofulvina y carbamazepina, que son medicamentos usados frecuentemente por los neurólogos. Al ser inductores, o sea, aceleran el metabolismo del P450, disminuyen los niveles de warfarina. Entonces, si tú tienes a un alcohólico crónico o alguien que toma estos medicamentos y según tú le estás dando una dosis adecuada de warfarina, puede ser que por tener estos medicamentos encima, en realidad el paciente tenga menos niveles de warfarina y no lo tengas bien anticoagulado, mientras que lo contrario sucede con pacientes que toman sulfonamidas, isoniazida, cinetina, ketoconazol, fluconazol, uso agudo de alcohol, ciprofloxacino, eritromicina, valproato de sodio, cloranfenicol y omeprazol, metronidazol y jugo de toronja son inhibidores del citocromo P450, y por lo tanto una mini dosis de inhibidor de vitamina K puede potenciar el efecto y hacer que tu paciente sangre. Entonces apréndanse nada más unos cuantos de aquí. Y la anticoagulación, cuando, bueno, ya vimos que el paciente hepatópata, el paciente renal, la embarazada, la paciente lactante, no es candidata a tomar medicamentos orales, y por lo tanto
estos pacientes que suelen estar o delicados u hospitalizados generalmente tienen algo que hace que no se absorban bien los medicamentos orales y que no está bien conocido por el tipo de metabolismo si va a ser beneficioso para estos pacientes, y por lo tanto se prefiere que la terapia sea parenteral, es decir, intravenosa, subcutánea o algunas otras técnicas que más adelante les voy a mostrar. ¿Por qué? Porque los pacientes hospitalizados, pues algo puede pasar de que de un día para otro se deteriore, les falla el riñón, les falla el pulmón, y mientras si lo teníamos con pastillas que tienen una vida media bastante prolongada, pues podemos sobreanticoagularlos de hacer que sangren o infracoagularlos de hacer que se trombosen, y por lo tanto el común denominador de los anticoagulantes parenterales es que tienen una vida media muy corta. Podemos monitorear el efecto y que son fácilmente reversibles, porque imagínate, si yo te doy un inhibidor de vitamina K como warfarina, acenocumarina, el efecto de esos medicamentos dura de 5 a 7 días, y si un paciente empieza a sangrar con esos medicamentos en el hospital, pues ya se nos armó una pachanga porque voy a tener que ponerle un tratamiento muy agresivo para revertirlo. Pero imagínate que yo tengo un anticoagulante que como solo dura 12 horas, si el paciente empieza a tener un sangrado ligero, pues tú solo suspendes el anticoagulante y ya no te tienes que esperar 7 días. En 12 horas el paciente ya tiene restablecida totalmente la anticoagulación, y por eso preferimos utilizar este tipo de medicamentos dentro del hospital. Y los medicamentos insignia de este tipo de medicamentos parenterales son las heparinas. La heparina tiene un doble efecto en el cual inhibe a la trombina potenciando el unión de la antitrombina 3. Acuérdense que hay un anticoagulante natural que es la antitrombina 3 que hace que la trombina reduzca su nivel. Pues la heparina lo que hace es que agarra un bracito de la antitrombina 3, la presenta a la trombina y le dice, pues destrúyela. O sea, es un potenciador de la antitrombina 3, y también tienen el efecto de inhibir directamente al factor 10. Y hay dos grandes tipos de heparina: la heparina no fraccionada y la heparina de bajo peso molecular. La heparina no fraccionada, vean la enorme ventaja que tiene. Para empezar, es intravenosa y miren, la vida media es de 1 hora. Se puede hacer el cálculo con el peso, se puede medir el efecto monitoreando los tiempos de coagulación. Es reversible con sulfato de protamina, eso se pregunta de examen también. El antídoto de una intoxicación por heparina es sulfato de protamina. Es muy barata, y lo más importante de todo es que sí la puedes utilizar en pacientes que tienen enfermedad renal crónica, porque tiene una depuración hepática. La gran complicación de la heparina es que, pues, si tú te pasas de dosis, puede el paciente sangrar, pero para eso se tiene que monitorear con los tiempos de coagulación. Y hay una complicación extraña que se llama HIT, que es trombocitopenia inducida por heparina, en el cual los pacientes que se expusieron en los últimos 4 días en promedio a heparina no fraccionada pueden tener una respuesta inmune. Acuérdense de la clase de púrpura trombocitopénica inmune. Bueno, algo ocurre ahí, hay como que un cruzamiento en el que el sistema inmune se atonta y piensa que las plaquetas son la heparina y empiezan a disminuir la cantidad de plaquetas después de utilizar la heparina. Y otra de las cosas es que los pacientes tienen una reducción en sus niveles de osteoprotegerina, que es una hormona que evita la destrucción natural de los huesos por los osteoclastos, y por lo tanto un paciente que toma heparina no fraccionada, se le aplica frecuentemente, pueden tener riesgos de osteoporosis y también de hipercalemia porque reduce los niveles de aldosterona. Y pues la enorme ventaja de la heparina no fraccionada es que te la puedo poner en una infusión intravenosa, pero imagínense, si llegas a sangrar, te quito el medicamento y en 1 hora ya estás como si nada, porque su vida media es extremadamente corta, y por eso es un medicamento de elección en los pacientes que tienen una trombosis, que tienen un problema que requiere un anticoagulante permanente. Y por cierto, la heparina es lo que se pone en el filtro de la hemodiálisis para que no se coagule la sangre en los filtros. Mientras que la heparina de bajo peso molecular, que son enoxaparina, fondaparinux, dalteparina y bepimarina, que solo los dos primeros son los que tenemos frecuentemente accesibles aquí en Mérida, son medicamentos de aplicación subcutánea. Y si bien no son como una warfarina o una cenocumarina que tienen su efecto 5 a 7 días, su vida media no es tan corta como la heparina no fraccionada de 1 hora, pero sí tienen un buen aguante como de 3 a 21 horas dependiendo del medicamento, lo cual hace que estos medicamentos, dependiendo del problema que tenga el paciente, se aplique una inyección subcutánea en el hospital dentro
de cada 24 a cada 12 horas. Es algo bastante cómodo. El efecto no es medible, no requiere ajustes de dosis de alguna manera u otra. Y el gran problema es que es bastante costosa. No requiere reversión y no se recomienda en los pacientes que tienen falla renal y sí se puede utilizar en los pacientes que tienen falla hepática. Entonces, si el paciente tiene una válvula cardíaca o una arritmia cardíaca, la respuesta siempre va a ser inhibidores de vitamina K. Si el paciente tiene algún detalle de una trombosis venosa profunda, una tromboembolia pulmonar, un trombo puede ser en una vena y una arteria y el paciente está ambulatorio, pues le puedes poner sin ningún problema un inhibidor directo de la trombina o del factor 10. Si el paciente tiene insuficiencia renal, la respuesta siempre va a ser heparina no fraccionada. Y la heparina de bajo peso molecular es la de elección en pacientes que tienen insuficiencia hepática o que tienen algún problema que requieran un tratamiento subcutáneo y que tengan que estar hospitalizados, ¿ok? Estos dos medicamentos que les tengo en pantalla es para pacientes hospitalizados, ¿ok? Y más adelante les voy a mostrar ciertos casos clínicos. Y otra cosa muy importante, el único medicamento, y grábenselo muy bien, es cada vez más frecuente que pacientes con problemas de coagulación nos busquen con la finalidad de quiero embarazarme y tener un embarazo exitoso y tener un bebé. Y antes se desaconsejaba el embarazo, de que oye, si tu embarazo es de alto riesgo porque te vas a trombosar o vas a abortar por tener un problema de coagulación, pues mejor no te embaraces. Cuando ahorita en la actualidad podemos utilizar de manera segura anticoagulantes, específicamente la heparina de bajo peso molecular. Estas inyecciones subcutáneas se pueden utilizar sin ningún problema durante el embarazo y obtenemos excelentes resultados. Ya no es una indicación de no embarazarse el tener un problema de coagulación, una trombofilia, una tendencia a coagularte. Entonces grábenselo muy bien, el único anticoagulante que se puede utilizar durante el embarazo y la lactancia son las heparinas de bajo peso molecular, que son inyectadas. Y no sé si habrán visto en internet ya una imagen de una mamá que comparte lo que le costó tener a su bebé porque ella tenía un problema de coagulación que requería anticoagulante y pone al bebé en medio y alrededor todas las jeringas que utilizó. Que imagínense que es inyectarse durante 9 meses más 3 meses de la lactancia, literalmente un año de inyecciones subcutáneas diarias. Las indicaciones de la heparina no fraccionada es en un paciente hospitalizado que tenga alguna arritmia, una trombosis, un síndrome coronario agudo, válvulas cardíacas, que el paciente esté en hemodiálisis. Ya sé que les había dicho que un paciente con válvula cardíaca su indicación es inhibidor de vitamina K, pero el inhibidor de vitamina K en válvulas cardíacas es para el paciente que está en su casa, es el ambulatorio. Si te cae al hospital un paciente y está ingresado y tiene una válvula cardíaca, le puedes poner heparina no fraccionada, son las indicaciones claras. ¿Hecho? Y algo muy frecuente con el que nos encontramos también es, doctor, me van a operar, pero estoy tomando anticoagulantes, entonces suspendo mi anticoagulante, si no lo suspendo me puede pasar algo malo. Y la realidad es que siempre hay que tenerle más miedo a la trombosis que al sangrado. Y vean cómo, si hay un paciente que está anticoagulado y que requiere una cirugía urgente, y que el riesgo hemorrágico es alto, tienes que corregir los tiempos de coagulación y el efecto del anticoagulante. Les pongo el ejemplo, un paciente que tiene una apendicitis, tuvo, no sé, un neumotórax, tuvo una ruptura de cadera y va a entrar a cirugía urgente por esto, pues imagínense, si el paciente se tomó su warfarina, pues no vas a esperar 7 días a que haga efecto y lo puedan operar. Tienes que revertir el problema de coagulación. Si la cirugía es urgente, pero el riesgo hemorrágico es bajo, pues puede continuar, por ejemplo, una cirugía, no sé, de piel, una cirugía de apéndice. Cuando la cirugía es de riesgo bajo y el cirujano te dice no suelen sangrar mucho los pacientes, puedes valorar el continuar el anticoagulante. Y sí, suena a una locura o descabellado decir, chin, estoy tomando un anticoagulante y me van a operar. Y si sangro, doctor, pues sí, puedes sangrar, pero si le suspendo el anticoagulante, sus 5 infartos, su hipertrigliceridemia, su hipercolesterolemia va a hacer que se trombose en un par de horas. Entonces a eso me refiero de que imagínate que un paciente que hace 20 años lo tienes bien anticoagulado, por quitarle el anticoagulante por una cirugía pequeñita se te muera de una trombosis, es inaceptable. Entonces si la cirugía tiene un riesgo hemorrágico bajo,
le sigues al anticoagulante. O sea, no, nadie se va a morir de una biopsia de piel de sangrado. Entonces es preferible que sangre. Y si te preguntan, ¿voy a sangrar? Sí, señora, va a sangrar usted de la biopsia de piel, pero no se va a morir de una trombosis. Y eso es lo complicado. Y ahora, si la cirugía está programada, pues obviamente no tienes que tomar prisas con esto y tienes que hacer algo que llamamos un puenteo y o suspensión de la anticoagulación. Miren cómo esta tablita, hagan un screen capture o algo, son los riesgos habituales que encontramos en procedimientos quirúrgicos y vean cómo cirugías de próstata, de riñón, urológicas en general, al ser zonas muy vascularizadas, tienen un alto riesgo de sangrado. Y pues aquí está la lista intracraneal, cardíacas, pulmonares y pues en general esta es la tablita que quiero que conozcan. Y eh, miren cómo cuando tenemos un inhibidor directo del factor 10 o de la trombina, como el dabigatran o el inhibidor 10, cuando tenemos un paciente que tiene un riesgo de sangrado mínimo, literalmente le decimos, pues no se tome el medicamento el día de la cirugía y en general suspendemos la anticoagulación 48 horas antes. Entonces, para los inhibidores del factor 10 y para los inhibidores directos de la trombina, si te van a hacer una cirugía mayor con 2 días antes que suspendas el anticoagulante, puedes entrar seguro a la cirugía. Pero después de la cirugía es muy importante que reinicie el medicamento el paciente también a las 12-24 horas de. Y doctor, no voy a sangrar por tomar un anticoagulante. Sí, puede ser que sangre un poquito, pero el sangrado se corrige, el sangrado lo vemos, nos damos cuenta y es preferible que sangre un poquito a que se vaya a trombosar. Entonces, inhibidores directos de trombina y de factor 10, 2 días previos se suspende. Y si es una cirugía mínima, el día del procedimiento nada más. Y otra de las cosas que les quiero mostrar es cómo nos enfrentamos frecuentemente al problema de que, doctor, tomo un inhibidor directo de la vitamina K porque tengo una válvula cardíaca, tengo fibrilación auricular, pero me van a operar X o Y día. Y el problema de esto es que nos enfrentamos a el tema de que yo le puedo suspender el inhibidor de la vitamina K 5 días antes para hacer que no sangre este paciente en la cirugía. Pero nos da mucho miedo dejar a este paciente 5 días sin anticoagulación porque seguramente se va a trombosar en este periodo. Por lo tanto, lo que hacemos es esto que denominamos puenteo de la coagulación, que tiene la finalidad de empezar el tratamiento de inhibidor de vitamina K 5 días a 7 días antes de la cirugía. Yo quito el medicamento porque es el que tarda más, el que tiene una vida media larga, y empiezo una heparina de bajo peso molecular, que ya vimos que la heparina que menos vive es 3 horas y la que más vive es 21-24 horas, y por lo tanto este anticoagulante es el que va a suplir el efecto de el inhibidor de la vitamina K, y este lo suspendo 24 horas antes de la cirugía para posteriormente a la cirugía poder reiniciar los medicamentos del paciente habituales. Entonces acuérdense, si yo sé que el paciente toma un anticoagulante que dura muchos días, se lo quito, pero mientras ese anticoagulante no esté haciendo su efecto, pues tengo que de alguna manera u otra protegerlo con un medicamento que dure menos, y ese es nuestro mejor aliado, las heparinas de bajo peso molecular, las subcutáneas. Y a esto le denominamos puenteo de la coagulación. Y aquí hay una pequeña gráfica. Vean cómo los antagonistas de la vitamina K antagonizan a la vitamina K y por lo tanto los factores 2, 7, 9, 10 y proteínas C y S. Acuérdense, no se olviden de eso, que los inhibidores de la vitamina K también bloquean proteínas C y S. Vean cómo las heparinas de bajo peso molecular y las normales potencian a la antitrombina 3 y bloquean al factor 10. Vean cómo la heparina no fraccionada hace exactamente lo mismo. Los inhibidores directamente de la trombina bloquean la trombina y los inhibidores directos del factor 10 pues bloquean al factor 10. Y en estos casos clínicos, vean cómo Francia, que tiene 35 años, no tiene enfermedades crónicas, ha tenido 7 abortos y le diagnosticaron síndrome antifosfolípidos. Acude de urgencia a tu consulta porque se acaba de enterar que está embarazada de 8 semanas de gestación y nunca lo había logrado. Y la pregunta del millón es, ¿con qué la anticoagulas? ¿Con qué la anticoagulas después de su embarazo? Entonces tengan en cuenta que sí, el diagnóstico de síndrome antifosfolípidos se debería de anticoagular con un inhibidor de la vitamina K,
Pero Francia está embarazada y no le puedes dar inhibidores de vitamina K a las pacientes embarazadas. ¿Cuál es el único anticoagulante que le puedes dar? Una heparina de bajo peso molecular es la respuesta, que va a hacer no solo durante el embarazo, sino también durante la lactancia. Carlos tiene 65 años, es diabético de larga data y el neurocirujano te llama porque se cayó y tiene una hemorragia intracraneal y va para cirugía urgente. Como tuvo un infarto y tuvo varices en las piernas, los compadres de Carlos le dieron por su propia cuenta aspirina de 100 miligramos, clopidogrel de 75 y rivaroxaban todos los días. Todos los medicamentos los tomó 3 horas antes de caerse. Y a ver, analicemos. La aspirina es un antiagregante plaquetario. El clopidogrel es un antiagregante plaquetario. Y el rivaroxaban, como tiene una X en su nombre, es un inhibidor del factor 10. Entonces don Carlos está jodido en el aspecto de que no le funcionan las plaquetas y no le funcionan los factores de coagulación porque él se los tomó por sus propias pistolas. Entonces el neurocirujano te dice que está pasando a quirófano en 15 minutos. ¿Qué haces? Porque tú sabes que no le funciona bien la coagulación. Por lo tanto, si el paciente inhibió sus plaquetas con aspirina y clopidogrel, la respuesta es ponerle plaquetas. Y si el paciente tomó rivaroxaban y bloqueó su factor 10, la respuesta correcta sería ponerle factor 10. Pero es muy probable que en el primer mundo deberíamos tener factores de coagulación de tipo 10 para administrarlo. Existen, se pueden poner. Pero en México Mágico, como no tenemos esos factores disponibles, la respuesta es si el señor bloqueó su factor 10. ¿Dónde encuentro el factor 10? En el plasma. ¿Sale? Entonces la respuesta correcta a esta pregunta sería transfundir plaquetas y ponerle plasma al paciente. ¿Hecho? Don Willy tiene una fibrilación auricular secundaria a una valvulopatía mitral y tiene una válvula artificial en el corazón y desde hace 10 años toma un inhibidor de la vitamina K manteniendo un INR de aproximadamente 3. O sea, significa que está bien anticoagulado. Acude a urgencias por presentar fiebre, dolor y se requiere que se concluya una extracción quirúrgica urgente de la vesícula biliar. Por la fiebre y el malestar, la familia dice que no había estado comiendo ni tomado agua desde hace 3 días, por lo tanto llega con laboratorios con un INR de 8, que significa 8, que el paciente coagula 8 veces más tardado que una persona normal y por lo tanto si lo operas así te va a sangrar. Tiene falla en el riñón y sodio de 159. Focos rojos con Don Willy. Tiene un inhibidor de vitamina K encima y tiene insuficiencia renal. Entonces, ¿cómo revertimos a un paciente con una anticoagulación de inhibidores de vitamina K? La respuesta sería ponerle vitamina K o ponerle un complejo protrombínico, es decir, coagulación envasada. Acuérdense que lo vimos en la clase de anticoagulación, en el que podemos tener, en la clase de factores de coagulación, en el cual podemos tener un procoagulante que bloquee estos inhibidores de la vitamina K. Y muy importante, cuando salga de la cirugía, ¿con qué anticoagulamos a Don Wilbert? Es un paciente grave, hospitalizado y tiene insuficiencia renal. Por lo tanto, este paciente solo es candidato ¿a qué? A heparina no fraccionada. ¿Sale? Y entonces acuérdense de eso, ¿cómo revierto un inhibidor de vitamina K? Pues con vitamina K o con complejos de coagulación activos. ¿Y con qué anticoagulo el paciente después por el simple hecho de tener insuficiencia renal? Con heparina. Él no es candidato para reiniciar su inhibidor de vitamina K después. Raúl tiene hemofilia A, tiene martrosis en codo izquierdo, no recibe profilaxis primaria sino a requerimiento. Estaba comiendo pozole, una tostada le raspó la encía, la lengua y no deja de sangrar. El sangrado es escaso e inició hace 1 hora. Para empezar, ¿se va a morir Raúl por un sangrado de encía? La respuesta es no. ¿Cómo detenemos el sangrado de Raúl? Le ponemos factor 8, factor de von Willebrand. Hasta piensas que esta cosa está carísima y cuesta entre 8 y 12 mil pesos. La respuesta es no. Los pacientes que tienen, acuérdense, von Willebrand o hemofilia A leve, se benefician de un grupo de medicamentos que es los inhibidores de la fibrinolisis, los antifibrinolíticos que hacen que acuérdense que existe una sustancia que se llama plasmina, que es la tijerita con la cual se corta la fibrina del coágulo que ya se formó y por lo tanto yo tengo manera de dar un antifibrinolítico que bloquea la plasmina y hace que la fibrina deje de desaparecer y de cortarse. Entonces en un paciente con un problema de coagulación leve
que el sangrado no compromete su vida, le puedes dar un antifibrinolítico como el ácido tranexámico. Joselo, 77 años, es cirrótico, tiene tiempos de coagulación anormales por lo mismo, tiene hiperesplenismo y desde hace 15 años tiene 80.000 plaquetas, hemoglobina de 10 y leucocitos ligeramente bajos. Se cae desde su propia altura y presenta una fractura de cadera, por lo que está programado para cirugía de reemplazo el día de mañana a las 7. Entonces, acuérdense, los cirróticos tienen tiempos de coagulación hechos caca por el tema de que no pueden producir ni los procoagulantes ni los anticoagulantes naturales del cuerpo. Además, Joselo tiene plaquetas de 80.000, hemoglobina de casi 11 y leucocitos de 4.1, no porque tenga un problema en la médula ósea, sino porque toda esta sangre está metida ¿dónde? En el vaso. Entonces, si este paciente va a entrar a una cirugía de reemplazo de cadera de manera relativamente urgente, ¿qué le hacemos a Joselo? Y asusta, ¿no? De que chin, el tiempo de coagulación está prolongadísimo, va a sangrar, tiene plaquetas bajas, va a sangrar. Pero los pacientes cirróticos, al no producir los procoagulantes, pero tampoco producen anticoagulantes, la respuesta sería no hacerle absolutamente nada. Los pacientes cirróticos sí tienen mal los procoagulantes, pero también tienen mal los anticoagulantes. Entonces el paciente cirrótico ni te sangra ni se te trombosa. Entonces es un paciente que, si bien tiene un tema hepático, pues a este paciente no se le debería hacer absolutamente nada. Claro está que por el tema de ser cirugía de ortopedia, después de la cirugía Joselo va a tener un altísimo riesgo de trombosis y por lo tanto después de la cirugía, ¿con qué lo vamos a anticoagular? Y la respuesta es con una heparina, porque es un paciente que va a estar hospitalizado, va a estar inmóvil y tiene insuficiencia hepática y por lo tanto él solo es candidato para una heparina de bajo peso molecular. Eric lo atropelló un tráiler en la Mérida Humán, tiene múltiples fracturas, ruptura esplénica, fue operado hace 3 horas, tiene sangrado de tubo digestivo, tiene sangrado a nivel pulmonar, está intubado, tiene 7 de hemoglobina, plaquetas de 30.000, tiene los tiempos de coagulación hechos pedazos, el fibrinógeno está totalmente bajo y cumple criterios para una coagulación intravascular diseminada. Y a veces te llaman y te muestran a este paciente y es así de, ups, ¿qué le hacemos? Está muy grave. Y acuérdense, cualquier imbécil puede ser hematólogo. ¿Por qué? Porque si le falta, se lo pones. Tienes 7 de hemoglobina, tienes sangrado activo. ¿Qué hacemos con la hemoglobina si está a punto de caer debajo de 7? Acuérdense de los límites de la transfusión. Es un paciente crítico que pronto va a tener menos de 7 de hemoglobina y por lo tanto, ¿qué hacemos con la hemoglobina? Transfundir un concentrado eritrocitario o paquete globular, que es lo mismo. Tiene menos de 50.000 plaquetas con sangrado activo. ¿Qué hacemos con las plaquetas? Le ponemos una transfusión de plaquetas sin duda. Los tiempos de coagulación están alterados porque se están consumiendo y el paciente tiene sangrado activo. ¿Y qué hacemos en este caso? Le podemos poner plasma, acuérdense que no se recomienda, pero a veces es lo único que tenemos, pero le podemos poner factores de coagulación. ¿Qué hacemos con el fibrinógeno? Se lo ponemos, venden fibrinógeno envasado. Y el fibrinógeno envasado puede ser con crioprecipitados o puede ser con un medicamento que es fibrinógeno envasado. Entonces acuérdense, si el paciente tiene anemia y tiene criterios de transfusión, transfúndelo. Tiene sangrado activo y tiene plaquetas debajo de 50.000, transfúndelo. Tiene los tiempos de coagulación hechos pedazos y está sangrando activamente, corrígelos. ¿Con qué? Con plasma, con factores de coagulación. Tiene el fibrinógeno bajo y por lo tanto no va a poder hacer nunca ese cemento, pónselo. Entonces es bastante sencillo el tratamiento. Si le falta, se lo pones. Nada más hay que analizar qué es lo que le falta para saber qué le tienes que poner. Y pues esto es lo que yo les había comentado al final. Muchas gracias.